que según datos proporcionados por el Instituto Mexicano de la Juventud, el 41.6% de las mexicanas de 15 años o más han sido agredidas por su pareja y de ellas tan solo 40.6% reportaron haber sufrido violencia emocional. Así lo apuntó Silvia Ortiz León, ella es jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Según investigaciones, la violencia en el noviazgo es vista por muchos jóvenes como una conducta normal o por muchos jóvenes también hacen esta práctica costumbre sin percibir la recurrencia de sus episodios cada vez con mayor frecuencia e intensidad. Ortiz León advirtió que cuando en un individuo se combina la psicopatología con la violencia, este podría manifestar conductas que pudieran incurrir en asesinato. En el ámbito legal, dijo, la violencia en el noviazgo aún no está tipificada expresamente, pero puede incluirse dentro de la violencia familiar. La especialista recomendó que si un joven se identifica como violento con su pareja, no debe justificar ese comportamiento ni aislarse, sino más bien hablar y pedir ayuda profesional.